Creo que la actitud del Estado se puede interpretar a la luz justamente de quién fue el perpetrador fundamental de la violencia en Nicaragua. Y la actitud del Estado con el GIEI, así como la actitud del Estado frente a los crímenes, es coherente con el hecho de que fue el propio Estado el que implementó un sistema de represión violenta contra la población civil. Soy Pablo Parenti, de Argentina, soy abogado, trabajo en causas por violaciones a los derechos humanos en Argentina hace más de 15 años. Si uno se ciñe solamente al periodo del GIEI, que es del 18 de abril al 30 de mayo, ya lo puede ver claramente, donde hay un patrón de conducta del Estado que es el uso desmedido de la fuerza del Estado, un uso letal de la fuerza, que incluye, digamos, matar personas, como forma de reprimir la protesta. Y esto se puede verificar en distintos lugares del país, en distintos momentos y en distintos escenarios. Básicamente en manifestaciones en espacios públicos, en tomas de universidades y en tranques y barricadas. En estos tres escenarios uno puede ver el mismo comportamiento por parte del Estado. También la intervención de grupos civiles, coordinando con la policía, es algo que no se puede dar si no hay una decisión de hacerlo. Es decir, en ningún lugar del mundo la policía trabaja junto con grupos no identificados como tales, grupos de civiles armados y en escenas donde uno puede dar distribución de tareas. Incluso vimos eventos donde la policía le entrega a una persona capturada a un grupo de civiles para que la golpeen, por ejemplo. O vimos funcionarios de una alcaldía usando la violencia al lado de la policía, o vimos ejemplos como policías usando sus autos, trayendo piedras para que después estos grupos paraestatales las usen contra los manifestantes. Y son grupos que van mutando también en cuanto a su intensidad. Es decir, hay grupos que ejercen violencia con piedras, con palos, otros empiezan a mostrar armas de fuego, que empiezan a actuar como un cuerpo armado. Y uno puede ver autoridades policiales y políticas, incluso el presidente de la Nación, sacándose fotos con estos sujetos. Entonces, claramente se trata de grupos paraestatales que actuaron junto con el Estado. Una tarea pendiente va a ser identificar a estas personas, quiénes son, cómo se las reclutó, cómo se las financió, las armas de dónde salieron, los móviles que se usaron, cuáles fueron. Entonces acá hay mucho para investigar. Creo que al ser crímenes sistemáticos, que se dieron en distintos lugares y distintos momentos, pero que muestran un patrón, es importante que una fiscalía única, centralizadamente, investigue estos crímenes para justamente detectar regularidades. Por ejemplo, la prueba analizada en conjunto se fortalece porque cuando uno encuentra hechos que son similares a otros, personas que narran experiencias similares en distintos puntos del país, no es lo mismo investigarlo de una manera separada que todo junto, ¿no? Entonces creo que la idea de Fiscalía Especial reúne por un lado la idea de que hace falta una fiscalía independiente, verdaderamente independiente, y por otro lado una fiscalía que reúna todo el material probatorio respecto a estos hechos y pueda hacer una mirada única. Algo que fue muy impactante para mí, creo que todos los miembros del GIEI, fue las entrevistas con las familias. Porque era una familia que hacía poco habían vivido la experiencia de perder a un ser querido, un hijo, un hermano, una pareja. Y todas fueron muy duras. En particular fue muy conmovedor ver a los jóvenes, a los niños, los hermanos menores de las personas asesinadas. Es decir, un niñito de 7 años, 6 años, que te mostraba la foto y era muy desgarrador ver la relación de ese niño con la violencia. Los niños te contaban quién era su hermano, te traían una imagen. Esas fueron experiencias muy duras. Y además el hecho de que las familias se sienten muy solas. Y en muchos casos con miedo a perder más. O sea, muchas familias sintieron que perdieron todo. Una madre al perder un hijo siente que pierde todo. Alguna madre dijo, yo ya me morí. Nosotros sentimos que las conclusiones que estamos dando se apoyan en evidencias y que permiten poner por escrito y también oralmente en palabras lo que ocurrió en Nicaragua. Y en ese sentido quizás expresar lo que mucha gente no puede expresar hoy y lo que las instituciones de Nicaragua no pueden expresar. Nosotros siempre dijimos que no venimos a reemplazar al Estado, lo dijimos en nuestra primera conferencia de prensa. El Estado es el que tiene que juzgar y identificar a los responsables y calificar los delitos, imponer las penas. Pero evidentemente el Estado no lo está haciendo.